Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. La historia de hoy, la casa que respira miedo. Hola, visitantes espeluznantes, sean muy bienvenidos al portal del pavor. Prepárense para cruzar la frontera entre lo real y lo inexplicable. Apaguen la luz, pónganse los auriculares y pónganse cómodos, porque hoy, juntos, vamos a explorar un nuevo capítulo de terror. ¿Están listos para lo desconocido? Entonces denle me gusta, suscríbanse y dejen su comentario diciendo «No tengo miedo». Ahora, comencemos. ¿Se han puesto a pensar si la realidad que perciben sus ojos es, de hecho, la única existente? ¿O si, tras el velo de lo familiar, se esconde una dimensión donde los terrores más profundos toman forma, alimentándose de nuestra propia existencia? En 2018, en la tranquila Mesejana, en Fortaleza, una serie de eventos perturbadores comenzó a desafiar esa percepción, tejiendo una narrativa escalofriante que pocos se atrevieron a documentar, pero muchos sintieron en carne propia. Imaginen una casa antigua, un legado de décadas donde el aire es denso con el olor a moho y a algo más, algo indefinible y dulzón, que se filtra hasta los huesos. Ahí, los sonidos se volvieron independientes de cualquier fuente lógica, susurros que no eran voces, sino el propio aire rechinando y gimiendo, haciendo eco a secretos olvidados. Siluetas disformes danzaban en la periferia de la visión, distorsionando la luz parpadeante de las lámparas, y los reflejos en espejos antiguos mostraban facciones que no eran las suyas. Cada noche el frío inexplicable se intensificaba, incluso en el calor pegajoso de Ceará, acompañado por una presión opresiva en el pecho, como si el propio edificio respirara un aire denso, viciado de miedo. Estas no eran meras alucinaciones. Fueron experiencias compartidas por quienes heredaron el inmueble, forzándolos a un dilema pavoroso: enfrentar la manifestación literal de décadas de pesadillas acumuladas, arriesgando la cordura y la vida en una lucha contra lo intangible, o ceder, permitiendo que esta entidad sombría se extienda, devorando no solo la casa, sino a cualquiera que se atreva a acercarse. ¿Tendrían el valor de sumergirse en ese abismo, o la simple idea los haría cuestionar la propia solidez del suelo bajo sus pies? En medio de esta atmósfera cargada, se encontraban Marcio, un profesor de matemáticas de 48 años, y su esposa, Marise, una abogada de la misma edad. Personas racionales, acostumbradas a la lógica y a lo concreto, ambos veían el mundo a través de lentes de causa y efecto. La herencia de aquella casa en Mesejana, perteneciente al abuelo que falleció a los 103 años, parecía una bendición disfrazada. El anciano era conocido por su reclusión y excentricidad. Los rumores sobre su involucramiento con el ocultismo eran considerados solo folclore familiar, algo que debía ignorarse. Para Marcio y Marise, el inmueble representaba la oportunidad de un futuro más apacible: vender la propiedad, invertir el dinero y planificar un retiro anticipado. La idea de vivir allí era impensable, pero la burocracia exigía una visita para evaluar el estado de la casa antes de ponerla en el mercado. La primera vez que cruzaron el portón de hierro oxidado y pusieron un pie en el interior de la residencia, una sensación de opresión los envolvió. Era una construcción antigua, con una arquitectura gótica que parecía desubicada en el escenario de Fortaleza, casi una cicatriz en el tiempo. El interior estaba cubierto por una espesa capa de polvo y telarañas. Los muebles pesados y oscuros parecían espectros de una era pasada. Marise, práctica como siempre, comenzó a enlistar las reparaciones necesarias, mientras que Marcio, con su mirada más detallista, notaba sutiles símbolos grabados en vigas de madera y marcos de puertas, que inicialmente atribuyó a meras peculiaridades estéticas del difunto. Ambos coincidieron en que la incomodidad era solo el peso de la historia de un lugar tan antiguo y descuidado. Sin embargo, con el transcurso de los días en que se dedicaban a organizar y limpiar, las señales comenzaron a manifestarse de formas más inquietantes. La temperatura dentro de la casa fluctuaba sin motivo. Corrientes de aire frío surgían en habitaciones cerradas,
y tenues susurros parecían emerger de las propias paredes, fácilmente atribuidos al viento o al envejecimiento de la estructura. Objetos, como un libro antiguo en el estante o un cajón en el estudio, eran hallados ligeramente fuera de lugar, algo que ellos se empeñaban en clasificar como un olvido. Marise pasó horas al teléfono intentando agilizar la venta, mientras que Marcio se dedicaba a catalogar las pertenencias, con la esperanza de encontrar algo de valor que pudiera acelerar el proceso. El verdadero punto de inflexión ocurrió en una noche particularmente bochornosa. Marcio, inclinado sobre algunos diarios viejos del tío abuelo, jura haber visto una sombra densa deslizarse rápidamente contra la tenue luz del flexo, un movimiento que desafiaba cualquier lógica física. En el mismo instante, Maris, en otra habitación, escuchó el llanto ahogado de un niño proveniente del piso de arriba, pero no había niños allí, ni siquiera vecinos cercanos. Ambos intentaron racionalizar, culpando al cansancio o a la sugestión del ambiente, pero la semilla de la duda fue sembrada. No tardó mucho para que Marcio, al investigar una pared falsa en el sótano, descubrió un compartimento oculto. Dentro, no había tesoros, sino una serie de esquemas incomprensibles, dibujos intrincados y un extraño dispositivo metálico, aparentemente conectado a tuberías que se extendían por toda la casa, además de anotaciones sobre captura de emanaciones nocturnas y energía onírica que habrían helado sus corazones incluso bajo el calor de Fortaleza. El descubrimiento de aquel compartimento secreto transformó la curiosidad inicial en un pavor gélido. Las anotaciones del tío abuelo no eran meras divagaciones de un excéntrico, eran los registros meticulosos de un ocultista que, al parecer, había construido una máquina dedicada a manipular la esencia misma de las pesadillas. La máquina en sí, un intrincado entramado de tubos de cobre y cristales envejecidos, parecía pulsar con una energía latente, aún estando desconectada. Marcio, con su mente analítica de profesor de matemáticas, intentaba descifrar los complejos diagramas, mientras Marise, la abogada, leía fragmentos de los diarios con una mezcla creciente de repulsión y fascinación. Los escritos hablaban de captura energética del miedo, de recolección de la angustia nocturna, para transformar las pesadillas en una forma de energía pura, capaz de sustentar algo inimaginable. Lo que no sabían es que esta energía, acumulada por décadas, ahora saturaba cada rincón de la casa, convirtiéndola en un reservorio viviente de terrores. Al principio, intentaron ignorar el significado más lúgubre del hallazgo, atribuyéndolo a la demencia del tío abuelo. Sin embargo, los eventos comenzaron a intensificarse. Marcio, en sus sueños, era acechado por figuras disformes que parecían arrastrarse desde las paredes, mientras Marise veía reflejos distorsionados de sí misma en cada superficie pulida, sus facciones transformadas en expresiones de puro desespero. Las voces, antes susurros indistintos, ahora sonaban como burlas directas, dirigidas a sus miedos más íntimos. La casa no era solo antigua, estaba viva, y su vitalidad emanaba del dolor. Intentaron vender la casa de nuevo, pero cada potencial comprador sentía un escalofrío inexplicable al entrar, inventaba excusas o simplemente desaparecía. Parecía que la casa no deseaba ser vendida, o que algo en ella impedía que cualquiera se acercara demasiado. Con cada intento frustrado de deshacerse del inmueble, la atmósfera se volvía más densa, el hedor pútrido y dulzón más penetrante. Las sombras ya no eran meros atisbos periféricos, cobraban forma, solidificándose en los rincones de las habitaciones, observando. En una noche particularmente aterradora, Marcio despertó con la sensación de ser asfixiado por manos invisibles, mientras Marise, en su propio cuarto, escuchó un perturbador sonido de rasguños proveniente del interior del armario, como si algo intentara escapar. Intentaron racionalizar, por supuesto, pero la creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos hacían que la negación fuera cada vez más ardua. No era meramente la herencia de una casa, sino la herencia de un problema que se manifestaba de forma palpable, una infestación psíquica que exigía más que una simple limpieza o una remodelación.
El dispositivo del tío abuelo, aquel recolector de pesadillas, parecía ser el meollo de todo. Un corazón mecánico que bombeaba el horror por toda la estructura. Tenían que comprender cómo funcionaba, o cómo detenerlo, antes de que la casa los consumiera por completo. La escalada del terror obligó a Marcio y Marise a confrontar la brutal realidad. La máquina no solo estaba inactiva, sino que palpitaba, alimentada por décadas de miedos acumulados, y ahora las pesadillas se manifestaban de forma cada vez más agresiva y personalizada. Las sombras en los rincones de las habitaciones ya no eran meros bultos, eran figuras que se amoldaban a sus peores temores. Marcio, quien siempre había lidiado con la ansiedad del fracaso, veía su aula siendo invadida por alumnos con rostros distorsionados, mofándose de su incapacidad, mientras el pizarrón se llenaba de ecuaciones sin sentido que lo sumían en la locura. Marise, quien temía perder el control, se veía a sí misma en estados de desesperación incontrolable, su voz distorsionada y haciendo eco por los pasillos vacíos, acusándola de fallas pasadas. El aire estaba siempre frío, denso, y el dulzón y putrefacto olor de la casa ahora impregnaba su ropa, su piel, siguiéndolos incluso cuando intentaban dejar la propiedad por unas horas. La cordura de ambos comenzaba a desvanecerse. Marise, antes siempre serena y analítica, se volvió irascible. Las discusiones con Marcio se tornaron frecuentes y cargadas de acusaciones infundadas, un reflejo del ambiente tóxico que los circundaba. Marcio, por su parte, estaba constantemente exhausto, con los ojos hundidos, acosado por pesadillas que ahora se extendían a su vigilia, haciéndolo dudar si lo que veía era real o una alucinación inducida por la casa. La máquina del tío abuelo parecía poseer una conciencia propia, reaccionando directamente a sus estados emocionales, amplificando el miedo y la angustia para nutrirse. Intentaron desconectarla, pero los cables parecían fusionados a la estructura de la casa, y cada intento de romper la conexión resultaba en una oleada de terror que los obligaba a retroceder, como si la casa se defendiera. Descubrieron, mediante un diario aún más recóndito del tío abuelo, que la máquina no solo acopiaba pesadillas, sino que también las proyectaba de vuelta, como una suerte de reflujo energético, materializándolas en manifestaciones físicas o psíquicas, con el fin de potenciar la recolección. El propósito del ocultista era erigir un portal, un puente entre la realidad y el orbe de los terrores oníricos, en pos de una fuente de poder inagotable. El diario también desvelaba un secreto espeluznante. La máquina no podía ser meramente desconectada o aniquilada sin acarrear consecuencias funestas. Estaba intrínsecamente vinculada a la cimentación misma de la casa y, acaso, a la dimensión donde moraban las pesadillas. Destruirla implicaría desencadenar décadas de terrores acumulados de un solo golpe, quizás para siempre, o aún peor, colapsar la realidad circundante. La huida no era una opción. Habían constatado que el contagio no se restringía a la estructura física de la morada. Las visiones y sensaciones los perseguían, incluso cuando se aventuraban a salir por unas cuantas horas. Los terrores se manifestaban en las miradas de los extraños, en los sonidos distorsionados de la ciudad, en las sombras que parecían agigantarse tras ellos. La lúgubre herencia del tío abuelo no era solo una carga material, sino una maldición que se aferraba a sus almas. La casa se había transformado en una prisión de la cual no podían evadirse, puesto que lo que los acechaba ya se había arraigado en su interior. La única esperanza, por más tenue que resultara, radicaba en desentrañar la verdadera naturaleza de la máquina y, de algún modo, revertir el proceso, o de lo contrario, arriesgar sus vidas en una confrontación postrera, a sabiendas de que el fracaso implicaría la pérdida total de su cordura o, aún más funesto, la materialización de algo que ni siquiera se atrevían a nombrar. La realidad, ahora distorsionada e impregnada por los terrores acumulados, los empujaba hacia el abismo. No había manera de obviar la máquina o las manifestaciones. Marcio, con su mente lógica, concluyó que la única forma de subsistir era comprender al adversario. Transcurrieron noches en vela, escudriñando los diagramas y las crípticas anotaciones del tío abuelo. Marise, por su parte,
empleaba su perspicacia jurídica para desentrañar los símbolos arcaicos y las referencias veladas que impregnaban los textos, desvelando una verdad aún más grotesca. La máquina no solo acopiaba pesadillas, sino que las refinaba, concentrando la esencia del terror en una energía pulsante que mantenía la casa misma con vida, casi como un órgano vital. Si se desconectaba abruptamente, la liberación de esta energía contenida podría arrasar con la mente de cualquiera de Pesadillas. Estaba contenido, pero la frontera entre lo real y lo onírico, para Marcio y Marise, había quedado para siempre obscurecida. ¿Alguna vez has sentido el peso del aire cerrarse a tu alrededor, como si las paredes de un espacio ya no fueran barreras físicas, sino la mismísima memoria de algo sofocante? En ciertos lugares, la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia fría y palpable que cala hasta los huesos. Hay verdades que se ocultan en las entrañas de nuestro mundo, verdades que susurran en rincones olvidados, especialmente en una vieja casona en Mesejana, Fortaleza, en el año 2018. Aquellos que en ella se adentraron percibieron el aire denso y un olor dulzón y pútrido, algo que recordaba a moho vetusto mezclado con algo más, algo orgánico y macabro. Era como si el propio edificio respirara, exhalando un miasma de años de angustia. Los ruidos eran la primera señal, crujidos que no provenían de la madera, sino de una estructura viva, susurros inaudibles que parecían emanar de las propias sombras. Marcio, el profesor de matemáticas, un hombre de números y certezas, comenzó a registrar en su propio diario lo inexplicable. Día 14. El frío es constante, incluso bajo el sol cearense. Juro haber visto algo moverse en la periferia de mi visión, una mancha oscura que distorsionó la luz. Maris, mi esposa, dice que es cansancio, pero sé que no lo es. Siento una presión en el pecho, como si el aire me fuera arrebatado. Aquella casa no era solo antigua, estaba impregnada, pulsando con una energía que desafiaba la razón. Un informe, fechado en 1970, hallado entre viejas pertenencias, mencionaba al antiguo propietario, un recluso con intereses en energías no convencionales y la captura de emanaciones nocturnas. ¿Sería el delirio de un hombre o la génesis de un horror? Poco a poco, la línea entre la pesadilla y la vigilia se desvanecía para ellos. Maris, la abogada, con su lógica impecable, comenzó a reportar reflejos distorsionados en superficies pulidas, rostros de pavor donde deberían estar los suyos. Los objetos se movían por sí solos, y la temperatura caía en picada de forma abrupta. No era una aparición común, era algo que se alimentaba de la propia psique, un recolector. El tío abuelo, el recluso, había construido una máquina, una abominación de cobre y cristal, para transmutar terrores en energía. Décadas de pesadillas, de angustias y miedos más íntimos, aprisionados y amplificados, esperando una oportunidad para liberarse. Es un peligro que me es familiar, un horror que he indagado con ahínco. Las paredes de esta casa no solo resguardan secretos, sino una hambruna ancestral. Y por mucho que haya intentado desentrañar, ciertas puertas deberían permanecer cerradas, pues el conocimiento de tal índole puede ser tan letal como la propia amenaza que describe. La lúgubre herencia del tío abuelo, Marcio y Marise, habían advertido, era más profunda de lo que imaginaban. Sumergirse en los diarios y archivos personales del viejo Elías Vargas fue como abrir una puerta a un abismo temporal, revelando la génesis de aquel terror. Elías, un recluso que se autodenominaba arquitecto onírico, inició sus experimentos en la década de 1960. Impulsado por una obsesión con la metafísica y la psique humana, creía que el miedo, en su forma más prístina, era una energía subutilizada, un recurso vasto e inexplorado. Sus rituales no implicaban sangre, sino un complejo tapiz de cánticos en lenguas olvidadas, meditación profunda en estados de privación sensorial y la manipulación de patrones de sueño. Elías pasaba noches enteras en un trance autoinducido, documentando pesadillas colectivas de la región, visualizando sus terrores más íntimos y gradualmente aprendiendo a concentrar esa energía. La máquina, a la que llamó Anima Nox Collector, el recolector del alma nocturna,
Fue construida sobre un punto de convergencia energética ancestral, un lugar sagrado para antiguas tribus indígenas de Mesejana, que Elías cooptó para sus sombríos propósitos. Él la veía no como un objeto, sino como un vaso, un catalizador para canalizar la propia angustia del inconsciente colectivo en un flujo continuo. Pero las palabras de Elías, por más perturbadoras que fuesen, no eran el único testimonio. La casa misma, y lo que en ella se manifestaba, ofrecía evidencias innegables que Marcio y Marise, en su desesperación, comenzaron a documentar. Fotografías tomadas con una cámara de espectro ampliado, la SpectraVision X9, revelaron distorsiones luminosas y siluetas fantasmagóricas que no eran visibles a simple vista, capturando la forma espectral de figuras disformes, arrastrándose por las paredes en áreas de temperatura inusualmente baja. Grabaciones de audio realizadas con un micrófono sensible, el EchoSense M4, captaron infrasonidos que, según análisis, se correlacionaban con frecuencias asociadas a estados de pánico y desorientación, además de susurros inteligibles en momentos de mayor intensidad del fenómeno. Análisis técnicos del propio dispositivo del sótano revelaron la presencia de aleaciones metálicas desconocidas y cristales de cuarzo con una estructura molecular alterada, presentando emisiones electromagnéticas irregulares, que desafiaban los principios de la física convencional. Ante tales fenómenos, la mente humana busca explicaciones. Las teorías, como sombras que danzaban en torno a una llama titubeante, intentaban materializar lo inasible. Por un lado, los escépticos arguirían moho tóxico que provoca alucinaciones, filtraciones que generan infrasonidos que afectan el cerebro, o el estrés psicológico extremo inherente a la situación de heredar una casa en ruinas, que amplifica las percepciones sensoriales. La propia estructura vetusta de la casa, con sus crujidos y corrientes de aire, podría ser la génesis de todas las ilusiones. No obstante, por otro lado, las manifestaciones persistentes y personalizadas apuntaban a algo más profundo. Algunos aducen que la casa se ha convertido en un nexo de actividad paranormal, ya sea por una infestación residual que reverberaba los traumas de sus antiguos ocupantes, o por una entidad inteligente que se nutría de la angustia. Subsiste además la teoría de que la máquina de Elías Vargas no solo acumulaba pesadillas, sino que creó una fisura, un portal interdimensional, donde la barrera entre la realidad y el plano onírico quedó irremediablemente fracturada. La verdad, empero, permanecía incierta, un abismo de aterradoras posibilidades. Ante la incesante persecución, Marcio y Marise instalaron equipos de monitoreo, ansiando obtener respuestas concretas. Una cámara térmica, emplazada en el corredor principal, capturó patrones de calor anómalos, figuras que, si bien invisibles a simple vista, emitían temperaturas bajo cero, desplazándose con una agilidad inverosímil. Análisis espectrales de dichos registros revelaron una firma energética consistente con la descripción de entidades de resonancia psíquica halladas en otros casos de infestación. Simultáneamente, grabadoras de audio de alta sensibilidad registraron fenómenos de voz electrónica, EVPs, que distaban de ser mero ruido aleatorio. Análisis fonéticos demostraron que las voces, indistintas en un principio, al ser filtradas e invertidas, pronunciaban frases coherentes, mofándose de los miedos más íntimos de Marcio y Marise, revelando un grado de inteligencia y perspicacia inverosímil para meras reverberaciones. En uno de los EVPs, la voz distorsionada se refería a Marcio como profesor de fallas y a Marise como abogada de la desesperación. La correlación entre estas manifestaciones y la actividad de la máquina era innegable. Sensores de campo electromagnético, CEM, instalados alrededor del dispositivo en el sótano, registraban picos masivos de energía cada vez que los fenómenos visuales o auditivos se intensificaban en los pisos superiores. La máquina no solo estaba almacenando, sino que estaba irradiando. El hallazgo más reciente y aterrador fue un patrón cíclico. La actividad paranormal alcanzaba su cenit entre las 2 y las 4 de la madrugada, coincidiendo con el pico del sueño REM.
la fase donde las pesadillas eran más vívidas. Esto sugería un mecanismo de cosecha, de energía onírica en tiempo real, indicando que la casa y su entidad no solo se alimentaban de miedos ancestrales, sino que también extraían nuevas porciones de la angustia de sus ocupantes. No era solo la herencia de una casa, sino la herencia de un problema que se manifestaba de forma palpable, una infestación psíquica que exigía más que una limpieza o una remodelación. El dispositivo del tío abuelo, aquel recolector de pesadillas, parecía ser el epicentro de todo, un corazón mecánico bombeando el horror por toda la estructura. Tenían que entender cómo funcionaba, o cómo detenerlo, antes de que la casa los consumiera por completo. La frontera entre lo real y lo fantasioso, una vez tan nítida para Marcio y Marise, se desintegró bajo el peso de aquella casa. El contacto prolongado con la energía de las pesadillas acumuladas no fue solo una experiencia aterradora, fue un corrosivo para la mente. Ambos comenzaron a presentar cuadros severos de insomnio crónico, no solo por la ansiedad, sino por un miedo paralizante a conciliar el sueño, sabiendo que los terrores que veían despiertos se intensificarían en sus sueños, volviéndose vívidos y dolorosamente reales. La fatiga se convirtió en una compañera constante, los ojos hundidos y una dificultad creciente para concentrarse en tareas cotidianas, afectando profundamente la capacidad de Marcio para enseñar y la perspicacia jurídica de Marise. Casos como el de Marcio y Marise, aunque raros y a menudo desacreditados, encuentran ecos distorsionados en registros psiquiátricos sobre el impacto del trauma extremo. Pacientes expuestos a eventos prolongados de intensa amenaza y desorientación, como guerras o cautiverio, desarrollan síndromes complejos que desafían diagnósticos tradicionales. Hay relatos documentados de desrealización, donde la realidad circundante parece falsa o un sueño, y despersonalización, en la cual el individuo se siente desconectado de su propio cuerpo y mente. Algunos estudios psiquiátricos sobre estrés postraumático complejo describen la fragmentación de la memoria y la emergencia de detonantes sensoriales que reactivan el terror, incluso años después del evento traumático. En casos extremos, la línea entre la percepción y la alucinación se vuelve tan tenue que la capacidad de distinguir lo que es real de lo que no lo es queda comprometida. En su búsqueda desesperada de ayuda, Marcio y Marise contactaron a especialistas en fenómenos anómalos. Muchos de estos investigadores, movidos por la curiosidad y la ciencia, visitaron la casa en Mesejana. Sin embargo, lo que encontraron allí no encajaba en sus metodologías. Un eminente parapsicólogo, conocido por su enfoque escéptico y riguroso, fue encontrado semanas después en un hospital psiquiátrico, balbuceando frases incoherentes sobre sombras hambrientas y el dulce efluvio de la angustia. Otros especialistas simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno, sus anotaciones finales revelando una desesperación creciente y la pérdida de la fe en su propia cordura. El caso de la casa en Mesejana se convirtió en un enigma lúgubre en los círculos de investigación de fenómenos inexplicables. Los efectos de este contacto no fueron pasajeros. Incluso después de lograr de alguna manera silenciar la máquina y la casa, Marcio y Marise nunca volvieron a ser los mismos. El legado sombrío del tío abuelo no se limitaba a la propiedad, se había arraigado en sus mentes. Portaban una sensibilidad agudizada, percibiendo matices y sombras que la mayoría de las personas ignoraría, una percepción distorsionada que los mantenía en constante estado de alerta. Las pesadillas persistían, aunque con menor intensidad, y la sensación de acecho nunca los abandonó. Ante cada crujido en su nueva casa, ante cada sombra proyectada de forma insólita por la luz de la luna, se preguntaban si el terror realmente se había marchado, o si solo esperaba el momento oportuno para emerger de las profundidades de sus almas, para manifestarse nuevamente. El legado del coleccionista de pesadillas era una cicatriz invisible y perpetua. Lo que pocos saben, y que registros confidenciales revelan, es que la máquina del tío abuelo no era una invención aislada.
Su investigación sobre la transmutación de pesadillas en energía llamó la atención de entidades mucho mayores. A finales de los años 70, un programa secreto, conocido internamente como Proyecto Cronos, una iniciativa conjunta entre una rama de investigación científica de vanguardia y sectores de inteligencia militar, comenzó a monitorear a Elias. El objetivo era simple, pero ambicioso: dominar la energía psíquica con fines estratégicos. Elias, inicialmente considerado un excéntrico, fue abordado discretamente y bajo la promesa de recursos ilimitados para su investigación, su trabajo fue cooptado. Registros desclasificados, obtenidos a través de fuentes internas, indican que el proyecto Cronos tenía como objetivo la creación de un arma psicoenergética capaz de influir en la moral del enemigo o incluso de generar energía limpia a partir de las emociones humanas. El Animanox colector de Elias era el prototipo idóneo. Sin embargo, el control de este tipo de energía resultó ser más volátil de lo previsto. Testimonios de exagentes e investigadores implicados, quienes hoy viven en el anonimato, muchos con secuelas. En su aislamiento, vio cómo los pasillos de la casa se extendían infinitamente, con las puertas desvaneciéndose gradualmente, atrapándolo en una repetición claustrofóbica de su propia angustia, mientras el resto del equipo ni siquiera percibía la anomalía temporal que lo rodeaba. Las manifestaciones no eran aleatorias. Se adaptaban a las vulnerabilidades psicológicas individuales, actuando como un depredador que estudia a su presa antes del ataque final. La prueba más contundente de la inteligencia de la entidad provino de su capacidad para anticipar acciones humanas y manipular la realidad de forma localizada. En una ocasión, el equipo planeaba instalar una red de campos de fuerza protectores en una secuencia específica de habitaciones. Incluso antes de que el plan fuera ejecutado, los sensores de resonancia cuántica detectaron una distorsión energética en los lugares exactos donde los dispositivos serían activados, como si la entidad ya supiera de la intención y estuviera preparando una contramedida. Además, las imágenes capturadas por drones de alta resolución mostraban paredes que parecían moverse ligeramente, alterando el plano de la casa en tiempo real para confundir a los navegantes, o sombras que se aglomeraban para formar ilusiones convincentes de equipo ausente o miembros del equipo que no estaban allí. Los efectos sobre los investigadores fueron inéditos y profundamente perturbadores. Además de la fatiga y el insomnio que Marcio y Marise ya habían experimentado, el equipo moderno enfrentó una corrosión cognitiva. Uno de los técnicos comenzó a olvidar su propia identidad, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como si fuera un mero observador. Otra investigadora desarrolló una forma de agnosia facial, no reconociendo a sus propios compañeros de equipo. Los equipos, aunque tecnológicamente avanzados, se corroían no por fallas mecánicas, sino por una sutil desorganización de sus circuitos lógicos, volviendo los datos ilegibles o distorsionados con patrones que imitaban pesadillas. No era solo un terror físico, sino una guerra por la mente, donde la entidad parecía jugar con la percepción humana, transformando la propia realidad en una prisión de terror personalizado, una herencia que continuaba expandiéndose. La realidad, para Marcio y Marise, se había disuelto en un torbellino de visiones y sensaciones aterradoras. La lógica y la razón, ante sus pilares, ya no ofrecían consuelo. Desesperados por respuestas que trascendieran lo tangible, Marcio, con su mente analítica, propuso un enfoque más audaz: intentar la comunicación directa. Utilizando equipos de grabación de audio de alta sensibilidad que él había adaptado con filtros para captar infrasonidos, iniciaron sesiones nocturnas en el sótano, cerca de la palpitante máquina del tío abuelo. La quietud imperaba. Solo el zumbido casi imperceptible del entorno llenaba el aire. Al repasar las grabaciones, al principio, solo escucharon estática y ruidos extraños. No obstante, al aplicar filtros específicos, voces distorsionadas y superpuestas emergieron del ruido blanco, como susurros de un coro lejano. Los mensajes eran fragmentados, pero repletos de una malicia palpable. Liberar, hambre, crecer, tú, parte. Esos mensajes enigmáticos, aunque aterradores, no eran suficientes.
La necesidad de comprender la magnitud de lo que enfrentaban indujo a Marise a buscar asistencia fuera de los métodos puramente científicos. Una conocida, dedicada al estudio de energías sutiles, los puso en contacto con una médium local, la señora Cecilia, de reputación discreta, pero respetable. Cecilia, una mujer anciana de ojos profundos y serenos, aceptó visitar la casa bajo la condición de total privacidad. Durante la sesión, llevada a cabo en la sala principal, la temperatura del ambiente descendió drásticamente. Cecilia entró en un profundo trance, y su voz, aunque la misma, adquirió un tono gutural y antinatural. La entidad, hablando a través de ella, reveló sus planes con una claridad escalofriante. «Esta casa es el útero», dijo la voz espectral. «El nacimiento está cerca. En 3 lunas la barrera se romperá. Aquello que es soñado será real. Lo que está dentro saldrá». La entidad profetizó eventos específicos que servirían como hitos de su ascenso. El espejo del ático mostrará la verdad que se oculta, y el río cercano a la casa se secará por un día y una noche. La voz advirtió sobre el creciente poder de la máquina. Esta no solo recolectaba miedos, sino que los cultivaba, transformándolos en manifestaciones tangibles que ganarían independencia. El fenómeno estaba evolucionando, preparándose para un evento de mayor envergadura, una ruptura completa de la frontera entre el plano onírico y el mundo físico. La casa era el punto de convergencia, pero la influencia de la entidad se extendería mucho más allá de sus límites. La visión de la médium fue clara. El ápice sería una fusión con la propia realidad, donde las pesadillas colectivas de la ciudad se materializarían en las calles de Mesejana. Con un terror creciente, Marcio y Marise observaron cómo las predicciones se confirmaban. Exactamente como se había predicho, el espejo ornamentado en el ático, antes un mero reflejo, comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de criaturas reptantes y rostros retorcidos que no existían en el ambiente. Pocos días después, el pequeño río que discurría en las proximidades de la casa, y que nunca se había secado ni siquiera en las sequías más severas, amaneció completamente vacío, exponiendo el lecho de lodo agrietado durante un día y una noche completos, antes de que sus aguas regresaran abruptamente. Estos eventos fueron una advertencia innegable. Ya no solo la casa o las mentes de Marcio y Marise estaban en riesgo. El propio tejido de la realidad en Mesejana comenzaba a ceder, preparándose para el nacimiento de una nueva era de terrores que el tío abuelo, en su locura, había liberado inadvertidamente. Tras los eventos que atormentaron a Marcio y Marise, y al materializarse las predicciones de la médium con tal exactitud, lo que siguió fue una escalada que trascendió la lógica y el espacio de aquella casa. La entidad, antes confinada, parecía haber encontrado una nueva etapa de su manifestación, una fase que ya no se limitaba a los muros, sino que abrazaba la propia ciudad de Mesejana. El descubrimiento más reciente y verdaderamente aterrador reveló que el fenómeno ya no era solo una infestación psíquica o la proyección de miedos acumulados. Una fusión estaba en curso, y la realidad tal como la conocíamos comenzaba a doblegarse bajo la influencia de algo primordial, gestado en el sótano de aquel caserón. La evidencia más impactante de esta nueva fase se manifestó en la propia percepción colectiva. Relatos anónimos y crecientes de habitantes de Mesejana comenzaron a converger. Niños pequeños, sin haberse conocido jamás, dibujaban las mismas figuras disformes que Marcio y Marise veían en las sombras de la casa. Adultos, extraños entre sí, despertaban gritando los mismos fragmentos de pesadillas idénticas, narrando encuentros con entidades que se arrastraban desde las paredes o voces que se mofaban de sus fracasos más íntimos. La coincidencia era estadísticamente imposible, apuntando a una infestación onírica masiva, donde los terrores de la casa estaban siendo diseminados y amplificados por el subconsciente colectivo de la ciudad, como un virus. La realidad física de Mesejana también comenzó a exhibir anomalías sutiles, pero perturbadoras. Edificios históricos, como la iglesia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, parecían por breves instantes, desde ciertos ángulos,
tener sus torres retorciéndose en espirales imposibles o sus fachadas distorsionarse en expresiones de angustia. El aire, antes cargado solo dentro de los límites de la propiedad, ahora, en noches particularmente silenciosas, traía consigo el olor dulzón y pútrido que se había vuelto sinónimo de la máquina del tío abuelo. Eventos locales, como la tradicional feria, eran interrumpidos por breves lapsos temporales, donde vendedores y clientes relataban un silencio súbito, seguido por el reaparecimiento inmediato de la actividad, frenética, como si un segundo hubiera sido sustraído del tiempo. Los cielos sobre Mesejana, en ciertas madrugadas, revelaban nubes que configuraban rostros distorsionados o paisajes oníricos de pesadilla, fugaces pero innegables. Todo ello apuntaba hacia una escalofriante conclusión. La máquina del tío abuelo no solo recolectaba y proyectaba, de alguna manera había sintonizado la frecuencia entre dimensiones, erigiéndose en un catalizador para una invasión gradual e insidiosa. Las pesadillas ya no eran meras imágenes mentales. Estaban adquiriendo corporeidad, una existencia en el mundo físico, nutridas por la energía del miedo a escala urbana. El dispositivo, ese corazón mecánico, ya no era solo el epicentro de la maldición de la casa, sino el ancla de un plan de mayor envergadura, un portal que se abría lenta e irreversiblemente hacia un reino de terror. Marcio y Marise, exhaustos y desolados, comprendían que la batalla ya no versaba sobre salvarse a sí mismos o la propiedad. La pesadilla se estaba convirtiendo en la nueva realidad, y tal vez, para Mesejana y para el mundo, ya era demasiado tarde para revertir las consecuencias. El silencio que se cernió sobre la vieja casa en Mesejana no era el fin del horror, sino el presagio de algo más sombrío, de una transformación insidiosa que permeó no solo las paredes, sino la propia esencia de todo lo circundante. Aunque la máquina en el sótano parecía inerte y los espectros visibles habían retrocedido hacia las profundidades, la verdadera amenaza había transmutado su forma. El aire aún portaba un leve olor dulzón, un vestigio casi imperceptible que se infiltraba en la mente, una memoria olfativa del terror que no se desvanecía. Marcio y Marise, exhaustos, emergieron de aquella ordalía llevando consigo no la paz, sino una cicatriz invisible, una hipersensibilidad a una nueva capa de la realidad que la mayoría de las personas jamás percibiría. Las manifestaciones, ahora, ya no eran grandiosas ni externas. Operaban en el ámbito de la percepción, como un parásito cognitivo. Reportes de sensores de campo bioeléctrico, una tecnología aún en fase experimental, señalaban anomalías sutiles en las ondas cerebrales de individuos expuestos a la casa, incluyendo a Marcio y Marise. Estas anomalías no eran signos de enfermedad mental, sino un patrón de sincronización disonante, donde los circuitos neuronales parecían resonar con una frecuencia externa, imposible de ser generada por procesos biológicos normales. Lo más aterrador es que los registros de cámaras de alta frecuencia, invisibles al ojo humano, ocasionalmente captaban microdestellos en la luz ambiental, como si la realidad parpadeara por fracciones en un segundo plano, revelando un substrato caótico bajo la superficie de la normalidad. Esto sugería que la entidad, o lo que quedaba de ella, operaba ahora en un plano vibracional distinto, tejiendo la ilusión perfecta. La verdad devastadora es que la desactivación de la máquina no la destruyó, la liberó, convirtiéndola en una entidad espiritual, capaz de infestar no el espacio físico, sino la conciencia misma. Lo que Marcio y Marise habían hecho no fue erradicar el peligro, sino internalizarlo, transformándose en los nuevos recolectores, en los anfitriones de una pesadilla que ahora se nutría de la percepción alterada. Caminaban en un mundo que parecía normal, pero para ellos la realidad era un velo tenue, detrás del cual el horror acechaba, listo para manifestarse en los más ínfimos detalles. El terror ya no estaba confinado a la casa, estaba en todas partes, esperando el momento propicio para revelarse a aquellos cuyas mentes estuvieran receptivas a su nueva y sutil forma de contagio.
¿Qué harías para proteger tu mente de una amenaza que reescribe la propia realidad? Suscríbete para protegerte de las fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Activa la campanita, pues cada notificación podría ser tu última advertencia antes de que la línea entre lo que es real y lo que es pesadilla se desdibuje para siempre en tu propia mente. ¿Son tus pensamientos realmente tuyos? ¿O son solo ecos de una pesadilla que ha aprendido a susurrar en tu alma? Gracias por aventurarte con nosotros en esta noche sombría en el portal del pavor. Ahora dime, ¿tendrías el valor de pasar por esto? Comparte en los comentarios si logras conciliar el sueño esta noche. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Duerme bien, si es que puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches, o lo será realmente.